Hola, hola, amantes de las series. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en el canal. Espero que estén listos para un viaje épico a través de los paisajes emocionales, los romances apasionados y los dramas intensos que solo las series turcas saben ofrecer. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo de historias fascinantes, porque vamos a hablar de las series turcas que, atención, van a arrasar en 2025. Sí, sé que falta un poquito, pero ya se están cocinando cositas muy interesantes, y quiero que seas de los primeros en enterarte. Vamos a descubrir esas joyas televisivas que te van a enganchar desde el mismísimo primer capítulo. Prepárense para maratones de fin de semana, porque estas series prometen no dejarte dormir. Antes de que empecemos a desentrañar este universo de series turcas imperdibles, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gustan las recomendaciones de series y películas, si disfrutan descubriendo nuevas culturas a través de sus historias, este es su lugar. No se pierdan ninguna de nuestras próximas recomendaciones, análisis y reseñas. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos a por esas series que van a marcar tendencia en 2025. La primera serie de la que quiero hablarles es, atención, porque el título provisional es Sombras del Bósforo. Todavía no tiene fecha de estreno confirmada, pero los rumores apuntan a principios de 2025. Y la trama, madre mía. Imaginen un thriller psicológico ambientado en el Estambul más misterioso. La historia gira en torno a una joven psicóloga forense, Leyla, que es llamada para investigar una serie de asesinatos que tienen un patrón muy peculiar. Todas las víctimas están conectadas por un oscuro secreto del pasado. A medida que Leyla se adentra en la investigación, empieza a descubrir que ella misma está más involucrada de lo que pensaba. Hay oscuros secretos familiares, una conspiración que se remonta a generaciones, y una atmósfera de suspense que te va a mantener al borde del asiento. Lo que me emociona de esta serie es que no solo es un thriller, sino que también explora temas como la salud mental, el trauma y el peso del pasado en nuestras vidas. Además, visualmente promete ser espectacular, con unas localizaciones impresionantes en Estambul y una fotografía muy cuidada. Los protagonistas, aún no confirmados al 100%, apuntan a ser dos nombres muy conocidos en Turquía, y si los rumores son ciertos, la química entre ellos va a ser explosiva. Apúntenla en su lista porque Sombras del Bósforo tiene todo para ser un auténtico bombazo. Pero profundicemos un poco más en lo que hace a Sombras del Bósforo tan prometedora. El guión está siendo escrito por un equipo de jóvenes talentos que han trabajado en series de gran éxito en Turquía, pero que ahora buscan llevar el género del thriller psicológico a un nuevo nivel. Se rumorea que se han inspirado en obras maestras del cine noir y en novelas de suspense de autores como Gillian Flynn y Dennis Lehane. La serie no se limitará a mostrar asesinatos y persecuciones, sino que se adentrará en la psique de los personajes, explorando sus miedos, sus traumas y sus motivaciones. Leyla, la protagonista, es un personaje complejo y fascinante. Es una mujer inteligente, independiente y decidida, pero también esconde sus propios demonios. Su pasado está marcado por una tragedia personal que la ha convertido en una persona reservada y desconfiada. Su trabajo como psicóloga forense le permite canalizar su dolor y su frustración, pero también la enfrenta constantemente a la oscuridad del alma humana. A medida que avanza la investigación, Leyla se verá obligada a confrontar sus propios fantasmas y a tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su moral y su integridad. La ambientación en Estambul es otro de los puntos fuertes de la serie. La ciudad, con su rica historia, su mezcla de culturas y su atmósfera misteriosa, se convierte en un personaje más de la trama. Las localizaciones, desde los palacios otomanos hasta los callejones laberínticos del Gran Bazar, pasando por las orillas del Bósforo, serán un telón de fondo impresionante para la historia. La fotografía, a cargo de un reconocido director de fotografía turco, promete ser muy cuidada, con una paleta de colores oscuros y una iluminación que acentuará el suspense y el misterio. En cuanto al elenco, los nombres que se barajan son realmente emocionantes. Se habla de Beren Saat, una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, para el papel de Leyla. Su talento y su carisma la convierten en la elección perfecta para este personaje complejo y exigente. Para el papel del principal sospechoso se rumorea que podrían contratar a Kıvanç Tatlıtuğ, otro de los grandes nombres de la televisión turca. Su presencia imponente y su capacidad para transmitir emociones sutiles lo convierten en un actor ideal para interpretar a un personaje enigmático y peligroso. Si estos rumores se confirman, la química entre Saat y Tatlıtuğ podría ser explosiva,
lo que sin duda aumentaría el atractivo de la serie. La banda sonora también será un elemento clave para crear la atmósfera de suspense y misterio. Se rumorea que el compositor será uno de los más reconocidos de Turquía, y que está trabajando en una partitura original que combinará elementos de la música tradicional turca con sonidos electrónicos y ritmos inquietantes. En definitiva, Sombras del Bósforo tiene todos los ingredientes para convertirse en un auténtico bombazo. Una trama intrigante, personajes complejos, una ambientación espectacular, un elenco de lujo y una banda sonora envolvente. Si les gusta el thriller psicológico, no se la pueden perder. Ahora, cambiamos de género radicalmente. Si les gusta el romance, la comedia y las historias entrañables, tienen que estar atentos a Dulce Escape. Esta serie, con un estreno previsto para mediados de 2025, nos cuenta la historia de Denise, una joven chef pastelera que sueña con abrir su propia pastelería en un pintoresco pueblo costero. Pero la vida, como suele suceder, tiene otros planes para ella. Un día conoce a Khan, un arquitecto exitoso pero completamente quemado por el estrés de la ciudad, que decide huir a ese mismo pueblo buscando un respiro. El encuentro entre Denise y Khan es, digamos, un poco accidentado, pero la chispa entre ellos es innegable. A medida que van pasando tiempo juntos, ayudándose mutuamente a alcanzar sus sueños, se dan cuenta de que quizás han encontrado algo mucho más valioso que lo que estaban buscando, el amor. Dulce Escape promete ser una serie refrescante, llena de humor, ternura y momentos inolvidables. Imaginen paisajes espectaculares, comida deliciosa, una banda sonora pegadiza y una historia de amor que te robará el corazón. Perfecta para verla con una taza de té y una manta, o para disfrutarla en una tarde de verano. Además, el elenco juvenil es prometedor, con actores frescos y talentosos que le dan un toque moderno y divertido a la serie. Si buscan una serie para desconectar y sentirse bien, Dulce Escape es su mejor opción. Dulce Escape no es solo una comedia romántica más. Los guionistas han puesto especial atención en construir personajes creíbles y con los que el público pueda identificarse. Denise no es la típica protagonista inocente y perfecta. Es una mujer trabajadora con sueños y aspiraciones, pero también con inseguridades y miedos. Su pasión por la pastelería la impulsa a seguir adelante, pero también la hace vulnerable a las decepciones. Khan, por su parte, representa el arquetipo del hombre exitoso pero infeliz. A pesar de su carrera brillante, se siente vacío y desconectado de sí mismo. Su huida al pueblo costero es una búsqueda de sentido y de autenticidad. La química entre Denise y Khan es fundamental para el éxito de la serie. Los actores que interpretarán estos papeles aún no han sido confirmados, pero se rumorea que los productores están buscando jóvenes talentos con una gran capacidad para conectar con el público. Se busca una pareja que transmita frescura, naturalidad y autenticidad. El pueblo costero donde se desarrolla la historia es un lugar mágico y encantador. Las casas de colores, las playas de arena fina, los mercados locales y los paisajes impresionantes crean una atmósfera idílica que invita al romance y a la relajación. La serie aprovechará al máximo estos escenarios, mostrando la belleza natural de la costa turca y la calidez de su gente. La comida también jugará un papel importante en la serie. Denise es una chef pastelera talentosa, y sus creaciones serán un deleite para los sentidos. La serie mostrará el proceso de elaboración de los postres, desde la selección de los ingredientes hasta la decoración final. Los espectadores podrán aprender sobre la cocina turca y disfrutar de la belleza de los platos. La banda sonora de Dulce Escape será alegre y pegadiza, con canciones pop y melodías instrumentales que evocarán sentimientos de amor, alegría y esperanza. La música será un elemento clave para crear el ambiente festivo y romántico de la serie. En definitiva, Dulce Escape promete ser una serie refrescante y entretenida que te robará el corazón. Una historia de amor dulce y encantadora, personajes creíbles, una ambientación idílica, comida deliciosa y una banda sonora pegadiza. Si buscas una serie para desconectar y sentirte bien, no te la puedes perder. Pero no nos quedamos solo en thrillers y comedias románticas. Para los amantes de las series históricas, tengo una recomendación que les va a fascinar. Se trata de El legado otomano, una ambiciosa producción que nos transporta al siglo XVI, en pleno apogeo del Imperio Otomano. La serie narra la historia de tres personajes clave en la corte del sultán Suleimán el Magnífico: su madre, la Valide Sultán, una mujer ambiciosa y poderosa; su esposa, Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en una de las mujeres más influyentes de la historia; y el gran visir Ibrahim Pasha,
un hombre leal y astuto que se debate entre el deber y la ambición. A través de sus vidas, el legado otomano explora las intrigas palaciegas, las luchas de poder, los romances prohibidos y las decisiones que marcaron el destino del imperio. La serie promete ser un espectáculo visual impresionante con una recreación meticulosa de la época, vestuarios lujosos, escenarios grandiosos y una banda sonora épica. Además, el guión está basado en hechos históricos reales, aunque, como es habitual en las series históricas, se toma ciertas licencias para crear una narrativa más dramática y entretenida. El elenco es de lujo con algunos de los actores más reconocidos de Turquía interpretando a estos personajes icónicos. Si les gustan las series como Magnificent Century o Dirilis, Ertuğrul, El legado otomano, les va a encantar. Prepárense para sumergirse en un mundo de intriga, pasión y ambición en la corte del sultán Suleimán. Se rumorea que el estreno está previsto para el último trimestre de 2025, así que tendremos que esperar un poco, pero les aseguro que la espera valdrá la pena. El legado otomano se distingue por su rigurosa investigación histórica. Un equipo de historiadores y expertos en la época otomana ha asesorado a los guionistas y productores para garantizar la fidelidad de la serie a los hechos reales. Se han consultado documentos, manuscritos y obras de arte de la época para recrear con precisión la vida en la corte del sultán Suleimán. La serie se centrará en la complejidad de los personajes históricos. La Valide Sultán, Hürrem Sultán e Ibrahim Pasha no serán retratados como simples villanos o héroes, sino como seres humanos con virtudes y defectos, con ambiciones y miedos. La serie explorará sus motivaciones, sus relaciones y sus conflictos internos. La producción de El legado otomano es a gran escala. Se han construido réplicas de los palacios y jardines de Estambul en los estudios de grabación, y se han confeccionado miles de trajes de época con materiales lujosos y diseños elaborados. La serie contará con un gran número de extras y efectos especiales para recrear las batallas y ceremonias de la época otomana. La banda sonora de El legado otomano será épica y emocionante con melodías instrumentales y coros que evocarán la grandeza del Imperio otomano. La música será interpretada por una orquesta sinfónica y un coro de voces. El elenco de El legado otomano está formado por algunos de los actores más reconocidos de Turquía. Se rumorea que el papel del sultán Suleimán podría ser interpretado por Ali Tergenk, el actor que ya interpretó a este personaje en Magnificent Century. Para el papel de Hürrem Sultán, se barajan nombres como Meri Muzerli o Tuba Büyüküstün. Los productores están buscando actores con una gran capacidad para transmitir la fuerza, la inteligencia y la pasión de estos personajes históricos. El legado otomano no solo mostrará las intrigas palaciegas y las luchas de poder, sino que también explorará la vida cotidiana de la gente común en el Imperio otomano. La serie mostrará las costumbres, las tradiciones, la religión y el arte de la época. En definitiva, El legado otomano promete ser una serie histórica impresionante que te transportará al corazón del Imperio otomano. Una historia épica, personajes complejos, una producción a gran escala, una banda sonora emocionante y un elenco de lujo. Si te gustan las series históricas, no te la puedes perder. Y para terminar con este avance de las series turcas que darán que hablar en 2025, quiero presentarles una propuesta un poco diferente. Se trata de Cicatrices del silencio, un drama familiar con un toque de misterio que promete conmovernos hasta lo más profundo. La historia se centra en la vida de tres hermanos que, tras la muerte de su abuela, descubren un secreto familiar que cambiará sus vidas para siempre. La abuela, antes de morir, les deja una carta en la que revela que fueron adoptados y que sus verdaderos padres desaparecieron misteriosamente hace muchos años. Decididos a descubrir la verdad sobre su origen, los tres hermanos emprenden una investigación que los llevará a desenterrar secretos oscuros, mentiras, traiciones y una red de complicidades que involucra a personas muy cercanas a ellos. Cicatrices del silencio es una serie que explora temas como la identidad, la familia, el perdón y la búsqueda de la verdad. A través de la historia de estos tres hermanos, la serie nos invita a reflexionar sobre el peso del pasado en nuestras vidas y sobre cómo las heridas del pasado pueden afectar nuestro presente. El elenco es muy sólido con actores que saben transmitir las emociones de sus personajes de una manera muy auténtica y conmovedora. Además, la serie está ambientada en un pueblo rural de Turquía, lo que le da un toque nostálgico y pintoresco. Si buscan una serie que los haga pensar, sentir y emocionarse, Cicatrices del silencio es una excelente opción. Aunque todavía no hay fecha de estreno confirmada, se espera que llegue a las pantallas a finales de 2025.
Cicatrices del silencio se distingue por su enfoque íntimo y realista. La serie no se centra en grandes eventos históricos ni en personajes famosos, sino en la vida de gente común que lucha por encontrar su lugar en el mundo. La serie explora las relaciones familiares, los secretos del pasado y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Los tres hermanos protagonistas son personajes complejos y con los que el público puede identificarse. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad, sus propios sueños y sus propios demonios. A medida que investigan sobre su origen, se verán obligados a confrontar sus propios fantasmas y a tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su relación. La ambientación en un pueblo rural de Turquía le da a la serie un toque nostálgico y pintoresco. Los paisajes montañosos, las casas de piedra, las tradiciones ancestrales y la calidez de la gente crean una atmósfera única que invita a la reflexión y a la emoción. La serie explorará temas universales como la identidad, la familia, el perdón y la búsqueda de la verdad. A través de la historia de estos tres hermanos, Cicatrices del silencio nos invita a reflexionar sobre el peso del pasado en nuestras vidas y sobre cómo las heridas del pasado pueden afectar nuestro presente. El elenco de Cicatrices del silencio está formado por actores que saben transmitir las emociones de sus personajes de una manera muy auténtica y conmovedora. Se busca un elenco que transmita credibilidad, naturalidad y emotividad. La banda sonora de Cicatrices del silencio será melancólica y emotiva, con melodías instrumentales y canciones tradicionales turcas que evocarán sentimientos de nostalgia, tristeza y esperanza. La música será un elemento clave para crear el ambiente íntimo y conmovedor de la serie. En definitiva, Cicatrices del silencio promete ser una serie conmovedora y reflexiva que te hará pensar, sentir y emocionarte. Una historia íntima, personajes complejos, una ambientación nostálgica, temas universales y un elenco sólido. Si buscas una serie que te toque el corazón, no te la puedes perder. Bueno, mis queridos seriéfilos, ahí lo tienen, un pequeño adelanto de las series turcas que prometen arrasar en 2025. Hemos hablado de Sombras del Bósforo, un thriller psicológico lleno de suspense, Dulce Escape, una comedia romántica que te robará el corazón, El legado otomano, una serie histórica que nos transporta al siglo XVI, y Cicatrices del silencio, un drama familiar con un toque de misterio. Espero que estas recomendaciones les hayan resultado interesantes y que ya estén apuntando sus favoritas para el próximo año. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Recuerden que estas son solo algunas de las series turcas que están por venir en 2025, seguro que habrá muchas más sorpresas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también descubran estas increíbles series, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones, análisis y reseñas de series y películas. Hasta la próxima.